Charlar con nuestro historiador de cabecera, Leo Borges, para hablar de un tema de actualidad, pero viajando en la máquina del tiempo para hacer un poco de historia también respecto a lo que fue la vida de Eleuterio Fernández Huidobro. Falleció la semana pasada, quien estaba al frente del Ministerio de Defensa, pero bueno, tuvo una vida que merece ser repasada, ¿no? ¿Cómo estás, Vivió Leo? varias vidas, eso han dicho en reiteradas oportunidades, ¿no? Hombre periodista, político, guerrillero. Contanos un poco, Leo, bueno, ¿cuál es tu propósito luego de lo que fue, bueno, los pasados días el sepelio, ¿verdad? De una figura además muy trascendente dentro del Frente Amplio. Yo creo que se resume casi todo en una foto en la cual se encontraba dentro del Ministerio de Defensa Nacional, en el Salón de Honor del Ministerio de Defensa Nacional, el féretro con la bandera uruguaya, con un ministro velado con honores de Estado, con duelo nacional, con una bandera a media asta, y la bandera del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Esa fue una foto que dio vuelta al mundo. Y la bandera de Peñarol, ¿no? Pero sí, bueno, que la llevó el propio presidente. Que la llevó el propio presidente de Peñarol porque Fernández Huidobro era un muy fanático y hincha de Peñarol. Y además estuvo de alguna manera detrás de lo que fue la creación del estadio, ¿no? Sí, sí. Pero esa foto, Esta es la foto. Exacto, que en realidad un profesor un profesor de Artigas tuiteó algo así como: con esta foto voy a comenzar a dar mis clases sobre los años 60. Porque obviamente, como siempre decimos, toda historia es historia contemporánea y solo en función de la muerte solo en función de la vida interrogamos a la muerte. Por lo tanto, de alguna forma, siempre toda la historia de alguna forma es historia presente. Entonces, para poder entender qué sucedió, siempre lo preguntamos desde el hoy. Y bueno, hoy podemos decir que se fue uno de los dos iniciadores del Movimiento de Liberación Nacional, uno de los dos iniciadores del coordinador, que fue de alguna manera la previa al Movimiento de Liberación Nacional. Uno fue Raúl Sendic Antonacho y el otro el nieto de Eleuterio Fernández Huidobro. Y sí, vivió muchas vidas. Estamos hablando de un hombre que nació en 1942, estudió en el Colegio Maristas, hijo de inmigrantes, y que de alguna manera desde muy joven fue bancario, ¿no? Desde 18, 19 años ingresó al mundo bancario, que en realidad en otra época del Uruguay, ingresar al mundo bancario era verdaderamente como ingresar al mundo de lo público. Era de alguna forma asegurarte el resto de la vida. Hoy ya no están así, porque de alguna manera en la sociedad moderna, donde tenemos que formarnos todo el tiempo y donde es todo tan cambiante, no es lo mismo. Pero en aquel momento él se había asegurado, era un bancario. ¿Hizo algunos años de liceo militar? No. ¿No? No. Ahora me dejaste pensando. No. Ahora me dejaste pensando. Haber repasado una crónica que había estado por lo menos 1 o 2 años, pero capaz que no. Pero bueno, en realidad lo importante de todo esto es que este joven bancario, este joven intelectual, este joven que leía constantemente, una cosa que hizo el nieto hasta el fin de sus días fue leer y formarse. Yo tuve la suerte de conocerlo, de trabajar para él. Yo siempre digo, tengo la suerte de haber tenido dos referentes muy fuertes con los cuales trabajé. Uno fue Carlos Maggi, al principio de mi vida intelectual, cuando tenía 18, 20 años, 21 años, 22 años. Y otro fue el nieto hasta su muerte, que yo fui de alguna manera asesor de él. Y bueno, en realidad yo era asesor y siempre me reía con mis amigos. Yo soy asesor de él, pero aprendo más de él que él de mí. O sea, en realidad, de alguna forma, él tenía esa capacidad de saber de todo, de estar leyendo todo el tiempo. Bueno, ese joven, con 20 o poco más de 20 años, inicia de alguna manera un camino que puede ser discutido o no, que es el camino de la revolución. En los años 60, en un Uruguay bastante diferente al actual, un Uruguay de crisis de la sociedad hiperintegrada, un Uruguay de crisis económica, social, política. No estoy justificando con esto, quiero que se entienda, porque en historia uno no intenta justificar ni juzgar, sino lo que uno intenta es comprender. Comprender por qué surgió esto en un contexto de Guerra Fría, ¿verdad? Recordemos cuando el Che Guevara llega a Montevideo triunfante, ese Che Guevara les dice a los revolucionarios o a los, digamos, proto-revolucionarios orientales, les dice que no hagan la revolución. Primero lo dice en el Paraninfo de la Universidad, donde habla de que la democracia uruguaya es la única verdadera de América Latina y que hay que cuidarla hasta el momento de hacer la revolución. Y por otro lado, según se sabe por crónicas, existió una reunión entre el Che Guevara y Raúl Sendic, una reunión muy larga, donde de alguna manera el Che Guevara planteó su postura
y según dicen, toda la conversación terminó con esta frase. El Che Guevara le dijo, no estoy de acuerdo con lo que van a hacer, pero Cuba te apoya. ¿Está? Pero lo cierto es que la revolución del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros no fue la única, porque también siempre se piensa eso, ¿no? Tenías el OPR 33, tenías otros focos, de alguna manera, en una sociedad absolutamente turbulenta, en una sociedad turbulenta a nivel mundial, ¿no? Todos recordemos el Mayo francés del año 68, turbulenta a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí es que aparece la figura de Niato Huidobro, no como un líder militar, que también lo fue, sino como un líder intelectual. La mayoría de los documentos y de los planes que se gestaron dentro del Movimiento de Liberación los hizo Huidobro. ¿Tá? Eso por un lado, 30 preguntas a un Tupamaro, por ejemplo, que fue el documento estereotípico que hizo que los Tupamaros pasaran de ser 300 a ser 3.000 en algún momento. Y hasta algunos hablan de 10.000 entre los Tupamaros totales y los periféricos, digamos, todos aquellos que ayudaban al movimiento. Creo que es un poco excesivo el número de 10.000. Pero lo cierto es que siempre de alguna manera es de ese lugar intelectual y de un lugar estratégico. A mí me gusta recordar, porque lo viví, ese lugar estratégico de Fernández Huidobro. No hablo de estratégico desde el punto de vista militar, pero en realidad la palabra estrategia surge desde el punto de vista militar y se lleva adelante desde los lugares de las ciencias sociales. Bueno, ¿cuál era, o desde el punto de vista político, cuál era el punto estratégico de Fernández Huidobro? Bueno, Fernández Huidobro, como ministro de Defensa, fue un ministro muy querido. ¿Tá? Vamos a recordar que lo fue en el periodo de Mujica y también en el de Vázquez. Exactamente. ¿Querido por qué? Querido por las Fuerzas Armadas. Por las Fuerzas Armadas. ¿Tá? Pero no solo porque los defendía, eso es como sino porque Fernández Huidobro tenía un pensamiento estratégico, ¿tá? Que él lo demostró en la mayoría de sus libros. Hay muchos libros donde él habla de la anarquía, donde él habla de la geopolítica. Me tocó, por ejemplo, estar asistiendo a una reunión de él con el ministro de Defensa ruso, y verdaderamente esas conversaciones hablaban de un hombre, y se sorprendió el ministro de Defensa ruso, ahora, lo que sabía. Leo, un hombre que fue guerrillero, ¿no? Que estuvo preso, bueno, que se fuga, que tuvo la vida que tuvo Huidobro, ¿no? Cuando se le ofrece ese cargo de ministro de Defensa, ¿no? Como esas paradojas de la vida, ¿cuál fue su reacción? ¿Tú sabes algo al respecto de cómo se toma en definitiva esa paradoja de la vida que lo pone en su último periodo al frente nada menos que de las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, yo en aquellos momentos no era asesor del ministro, ni mucho menos, pero lo que sí te puedo decir es que él se preparó para esto, se preparó para eso, ¿tá? En realidad, más allá de que él siempre decía que conocía los cuarteles, tanto como un militar, desde adentro, desde otro lugar, claro, pero los conocía a los militares, conocía sus lógicas, conocía su vida, ¿tá? Más allá de eso, él se preparó desde el punto de vista intelectual. Quiero remarcar esto, desde el punto de vista intelectual y geopolítico, porque toda la discusión que la izquierda tiró durante mucho tiempo de Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, ¿tá? Es una discusión que ya no se discute. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de defensa, no hablamos de personas que pelean contra otras en otro país. No, hablamos de una concepción estratégica geopolítica de defensa de los recursos naturales, ¿no? De defensa del espacio aéreo, de defensa del espacio marítimo. Todo eso, de alguna manera, está en la política militar de defensa, que surge por el Niato, de la política de defensa y la política que va a salir de cada una de las fuerzas. Entonces, de alguna forma, la estrategia de Huidobro estaba dada justamente en esos documentos. Él era un excelente escritor, ¿tá? Brillante escritor, pero además era una persona. Yo sé que esto que estoy hablando acá va a generar que mucha gente se enoje conmigo. Eso lo genera el Niato. Es brillante. Pero fue un gran provocador también, ¿no? Porque dijo cosas también muy fuertes en diferentes oportunidades. Se metió con Jesucristo, fue de una verborragia también en determinados episodios de su vida que generó eso también. Porque en la actualidad, digo, más allá de su pasado guerrillero, que eso es otro capítulo. Exacto, porque la provocación genera pensar. La provocación te lleva a pensar, te lleva a hacerte la pregunta. Y eso al Niato no le costaba. No le costaba tener en su espalda las opiniones negativas de gran parte de la izquierda. No le costaba, porque tenía muy, muy claro lo que había que hacer con respecto a la defensa. Y yo creo que el proyecto sigue vigente, ¿tá? Ese proyecto de, repito, la defensa, ¿no? La discusión de si Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, ya se dio. Claro. La perdieron aquellos que hablaban del no, ¿tá? Ahora lo que tenemos que mirar es para adelante
y ver el legado que nos dejó, no solo desde el punto de vista literario con libros maravillosos, Sí. hasta de ciencia ficción del Niato, no solamente su estadía parlamentaria, donde dejó una serie de discusiones que son brillantes, interpelaciones, la interpelación a Breso, por ejemplo, muy loco, él interpeló a Breso en el año 2001, y tanto Breso como el Niato murieron siendo ministros de Defensa, los dos. Vos detallás aspectos interesantes de su vida. Otro que marcó sin duda fue su detención. Fue preso político durante más de una década. Yo le propongo repasar imágenes para ilustrar la charla que está desarrollando Leo de un documental que viene a ser alemanes. Es muy loco esto, ¿no? Un documental alemán que retrata lo que fue, lo que le tocó vivir a los tupamaros, ¿no? Así se llama, tupamaros. Y los grandes ejes de la crónica son José Mujica, Lucía Topolansky y también Eleuterio Fernández Huidobro, que allí lo vemos en un archivo que hoy es extraordinario, entrando a el shopping de Punta Carretas. Esta imagen es de cuando era cárcel. Exacto. Esta imagen es de cuando era cárcel, y allí estuvo recluido junto con Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro. Vaya si habrá sido una sensación especial entrar a ese lugar que se había transformado magníficamente. De la etapa del Huidobro guerrillero, del Huidobro perseguido, del Huidobro preso, del que se fuga, del que luego sale en libertad. ¿Qué tenés para contar de todo eso? ¿Cómo modificó su vida y en todo caso, tal vez o no, su manera de pensar y proceder esa situación? Bueno, digamos que el Huidobro guerrillero también fue un hombre fuerte, un hombre duro, ¿tá? Que de alguna forma cayó en el año 62, el 8 de octubre, en la toma de Pando. Cae en la toma de Pando, 67, perdón, Sí. cae en la toma de Pando. En el 69, ¿no? 69. 69, perdón, tenés razón, 69. En el 69 cae en la toma de Pando el 8 de octubre, pasa 2 años preso, luego se escapa en la gran fuga, la gran fuga que está contada hasta en películas. Hasta en teatro. Hasta en teatro, la fuga de Punta Carretas, que fue una fuga enorme de 110 presos, Sí. de los cuales había 5 presos comunes y el resto eran tupamaros, y luego vuelve a caer y ya no sale más de la prisión. Pero bueno, de esos años de prisión, o sea, obviamente lean Memorias del Calabozo, que es un libro de Niato con Mauricio Rosenkopf. Obviamente es un libro terrible, terrible lo que cuenta, cómo lo cuenta, pero de alguna manera nos da una pauta de lo que significó La para esta enfermedad persona. que padecía, ¿no? La de insuficiencia pulmonar, EPOC. EPOC, sí. ¿Tuvo algo que ver con aquellos años de reclusión? Porque a veces ese tipo de enfermedades suelen estar asociadas, Un gran ¿no? A fumador lo que también. es. Sí, gran fumador. Gran fumador fumador. era. Gran chimenea. Sí, Niato gran fumaba fumador. mucho. Pero seguramente, tal vez, no tengo idea, pero vivieron en un pozo durante años, ¿no? Un pozo con humedad, con frío, y tal vez se despertó por ahí, ¿no? No, lo quizás interesante también como para ir ya redondeando es que, bueno, efectivamente, como decías, más allá del pasado, logró la aceptación, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, que lo fueron valorando. El propio Manini Ríos, comandante del Ejército, declaraba en su sepelio, ¿no?, cómo se fue ganando la confianza de las Fuerzas Armadas poco a poco, que eso tiene un gran mérito, digo, por todo lo que fue el pasado reciente de nuestro país, ¿no? Sí, y otro tema que me gustaría tocar, que me parece que es importante saberlo, y es muchas organizaciones sociales de derechos humanos lo han colocado en un lugar de Satán, de demonio, poco menos. Yo trabajé con él los últimos 2 años de vida dentro del Ministerio de Defensa, y puedo dar fe que se hacía todo lo posible porque aparecieran todos los tipos de documentos o nombres o lo que sea. Me parece que es una canallada por parte de mucha gente simplemente, lisa y llanamente decir el Niato no buscaba o no quería buscar, como repetir una frase hecha, pero Sobre cuando te el tema sentás, desaparecidos. cuando te sentás Datos. frente a frente con la persona, no tiene la más mínima idea ni lo que pidieron, ni si lo dio o no lo dio. Me parece una absoluta canallada en ese sentido, justamente verlo desde ese lugar. Yo creo que Niato tenía su postura sobre el pasado reciente, es una postura que tal vez los que no tenemos esa edad no la compartimos, lo hablamos fuera del aire con Cristian, tal vez los que no tenemos esa edad no lo compartimos, aquello de, bueno, cuando muéramos todos, por ahí hubo un titular de algún diario, se va a saber, tal vez no estemos todos de acuerdo, pero es la concepción que tiene la mayoría de los que formaron parte del MLN, pero en realidad, con respecto a lo legal, lo que aparecía al Ministerio, la denuncia que aparecía al Ministerio de Defensa enseguida Se era investigaba, trabajada, se investigaba. era investigada. Entonces, de alguna manera me parece que más allá de las cosas que él dijo sobre el Serpaj o lo que sea,
Por ejemplo, lo que nos llevó a acercarnos más con el ñato es una nota que yo hice en Caras y Caretas, que fue tapa de Caras y Caretas, que se llamaba Al revés de la trama. Esa nota vino a colación justamente de aquello que él había dicho sobre que Serpaj era financiado por los peores capitales del mundo, Sí, ¿se sí, acuerdan? que había dinero en definitiva en juego. Pongan en internet El revés de la trama, es una nota que yo hice a ver quién financia las organizaciones de derechos humanos y cómo la palabra derechos humanos es una palabra utilizada por los países imperiales, por los países como Estados Unidos o la OTAN, para invadir, tal como se utilizó la palabra libertad, como se utilizó la palabra civilización del siglo XIX o la palabra democracia. Ojo. Leo, muchas gracias por abordar un tema que sabemos para vos está cargado de emotividad porque, bueno, tuviste un vínculo muy cercano con Eleuterio Fernández Huidobro. Yo me acuerdo Muchas que una de gracias. las últimas polémicas de Huidobro fue cuando dijo a la gente que se armara, Claro, el tema de las armas, que que decía recién. buscaran, que pagaran un asesor, ¿verdad?, para el manejo Claro. de armas y que también en ese momento, bueno, causó un gran revuelo. Habría mucho más para contar y para mostrar también, pero bueno, los tiempos en televisión son así. Gracias, Leo. Gracias, Te esperamos Leo. la Hasta el próxima. próximo viernes.